Dios te bendiga. En esta hora te habla tu amiga, tu hermana Marixa Córdoba del Ministerio Gracia y Paz. Hoy quiero hablarte sobre la obra salvadora de Dios. Este tema tiene muchos aspectos, muchos puntos que tocar, pero hoy quiero solamente tocar dos aspectos de este tema sobre la salvación. El primer punto es, ¿qué es lo que motivó a Dios a obrar a nuestro favor la obra de salvación? El otro punto es, ¿cómo logró Cristo nuestra salvación? Y vamos a tomar como base o como fuente en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4 al versículo 10. La palabra del Señor dice así: en nombre del Padre, el Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Pero Dios, que es rico en misericordia por su amor, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gloria, es su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para los que anduviésemos en ella, ¿verdad? Entonces hoy quiero hablar solamente dos aspectos de la salvación, ¿verdad? Primero, en el versículo 4 podemos encontrar el motivo por el cual Dios obró nuestra salvación. Entonces dice: pero Dios, que es rico en su misericordia por amor con el cual nos amó. ¿Cuál fue el motivo, la motivación que tuvo Dios para obrar a favor de nuestra salvación? Y fue por su misericordia y por su gran amor. Dice su gran amor. Entonces vemos ahí que en vez de juicio, Dios nos dio o proveyó misericordia. En vez de que merecíamos ira, Dios nos dio su amor. El ser humano merecía la condenación y Dios le proveyó gracia. El ser humano estaba muerto, cada uno de nosotros estábamos muertos. Una vez salvado, entonces Dios le da vida al ser humano. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, mas Dios proveyó salvación para nosotros. Dice que merecíamos el infierno, mas Dios proveyó un cielo para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser salvos? A través de Cristo Jesús. La Biblia enseña que es únicamente a través de la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera de salvación. La salvación es un regalo, es gratis. Dice, es algo no merecido. Dice que por gracia sois salvos. O sea, gracia significa regalo no merecido, favor no merecido. No es por obra para que nadie se gloríe. No es ninguna obra. Obra representa esfuerzo humano. Cualquier esfuerzo humano que hagamos representa obras. Nadie por obras puede alcanzar el cielo o ganar la salvación. ¿Cuál fue la causa o la motivación de este cambio? El cambio de que Dios sabía que el ser humano merecía juicio, que merecía su ira, merecía su condenación, merecía estar muerto, merecía estar perdido, merecía el infierno. ¿Qué cambió la perspectiva de Dios para el ser humano? Bueno, su amor fue lo que lo motivó a cambiar todos estos juicios y darnos, en vez de juicio, darnos misericordia, amor, gracia, vida y salvación y un cielo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logró Cristo? Segundo punto, ¿cómo logró Cristo nuestra salvación?
Y lo vemos en segunda capítulo 2, versículos 5 al 6. ¿Cómo logró Cristo nuestra salvación? Dice así, en el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces Cristo, para consumar nuestra salvación, tuvo que hacerse uno con nosotros. O sea, significa que Él se identificó completamente con el pecador. Primero, se identificó con nuestra humanidad, haciéndose hombre. En el libro de Juan 1:14, Hebreos 2:14, dice que Jesús se hizo hombre, se identificó con nuestra humanidad. Él siendo Dios, Él dejó su posición de Dios para venir a la tierra e identificarse con nosotros, haciéndose hombre. También Jesucristo se identificó con nuestras debilidades, haciéndose carne. No solamente lo encontramos en Romanos 8:3, ¿verdad? O sea que humanamente Él fue un hombre de carne y hueso. También Él se identificó con nosotros, con nuestro pecado, haciéndose pecado. Segunda de Corintios 5:17. No significa que Él pecó, significa que Él llevó sobre sí nuestros pecados. Siendo Él inocente, se hizo pecador, se hizo acreedor de nuestro pecado, de nuestra culpa, fue sobre Él. También se identificó, punto 4, con nuestras debilidades, con nuestra maldad, con nuestra maldición. ¿Y cómo lo hizo? Se hizo maldito en la cruz del Calvario. Gálatas 3:13, ¿verdad? La palabra maldito, maldición, ¿verdad?, refiere también a condenación. Así está el ser humano en el pecado, condenado, maldito para la condenación. Bueno, Él se hizo maldito en la cruz del Calvario por nosotros. También se identificó con nuestro castigo y se condenó a sufrir nuestro lugar en la cruz del Calvario. Lo encontramos en Isaías 53:4 al 5. Él no merecía castigo porque Él era justo, pero más sin embargo se identificó con nosotros al ser castigado por nuestros pecados. También se identificó con nuestra muerte, muriendo nuestra muerte en la cruz del Calvario, y lo encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 9. También fue sepultado. Se identificó con nosotros también y fue sepultado para sepultar para siempre nuestro pecado y nuestra antigua condenación. Jesucristo, amén, murió, fue sepultado para sepultar para siempre nuestro pecado y nuestra antigua condición. También Jesucristo, punto 8, resucitó triunfante entre los muertos, y junto con Él no resucitó, ¿verdad? No resucitó. Nosotros estamos en Cristo Jesús y por la fe, lo que Jesús hizo, también nos identificamos con Él. Entonces Él, por la fe, Él nos ha resucitado. También se sentó a la diestra del Padre y junto con Él allá nos sentó. Amén. Está hablándome que junto con Él, una vez Él ascendió al Padre, también nosotros estamos sentados con Él en su reino. Ejemplo, cuando vemos que una pareja se casa, uno le tiene que decir sí al otro. Jesús dijo sí desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios proveyó un plan para la redención de la humanidad. Nosotros decimos sí cuando nos bautizamos y fuimos hechos uno con Él, según 1 Corintios 6:17.
Amén. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es la confirmación de obediencia. El bautismo es una obra de obediencia. La frase que describe nuestra unión con Cristo, juntamente con Cristo o juntamente con Él. Hay tres aspectos principales en el griego, en este versículo, en el versículo 6, que dice que Dios nos dio vida. En griego significa co-vivificó. Nos resucitó. En griego significa co-resucitó. Nos hizo sentar. En griego dice nos co-sentó. Estos verbos están en tiempo pasado. Nosotros vivimos en una doble esfera, una doble dimensión, tanto física como espiritual. En nuestra posición espiritual estamos con Cristo en los cielos, en el trono de gloria, aunque físicamente todavía vivimos en la tierra. Quiero leerle en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Este versículo está muy claro. Él está en tiempo pasado, desde antes de la fundación del mundo, de que antes que Dios creara la humanidad, ya Dios había trazado un plan, y Dios declaró desde antes de la fundación del mundo a quién predestinar, a quién iba a llamar. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también a estos glorificó. Podemos ver a través de este versículo que ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha visto a aquellos que han sido salvados, o sea, justificados, sentados en la gloria, en el trono de Dios en los cielos. Entonces, este es uno de los privilegios. Tenemos muchos privilegios como creyentes en Cristo Jesús. Ya una vez salvados, tenemos muchos privilegios aquellos que hemos sido salvados. Y quiero nombrar unos pocos. Tenemos seguridad en Cristo Jesús, que hoy muy pocos disfrutan de este privilegio, no gozan de la seguridad y no pueden crecer. Estamos en la gloria, estamos sentados con Cristo Jesús. Cristo Jesús está en el trono y nosotros también como creyentes unidos con Él estamos sentados con Cristo. También estamos en la plena comunión con el Padre en el lugar santísimo. La Biblia dice que el velo fue roto y que tenemos libre acceso al Padre en cualquier momento que lo dispongamos. También participamos de la autoridad de Cristo sobre los principados y potestades. Cristo venció al diablo, la muerte, el infierno, los demonios y las potestades, y cada creyente que está en Cristo Jesús está en victoria, ha vencido y por ende disfruta de este privilegio. También somos colocados, somos colaboradores en el ministerio de intercesión a la diestra del Padre. Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de los suyos. Aún así, cada creyente, su iglesia, está en esta posición. También es intercesora ante el Padre a favor de aquellos que necesitan salvación. Padre, en esta hora, Dios, quiero bendecir a cada persona que ha escuchado este audio, Dios, para que tú te glorifiques en su vida. Te pido de manera especial, como Pablo pidió por aquellos que él rogaba,
que el entendimiento, que el conocimiento llegue a sus vidas. Dale sabiduría para que puedan entender tu palabra y disfrutar de aquellas cosas que tú tienes preparados para ellos. En el nombre de Jesús te pido perdón, misericordia por cada uno, Señor. Te pido que bendiga su casa, bendiga su vida espiritual, bendice su mente, bendice la labor de su mano, bendice su salida, bendice su entrada. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, toma el control de sus emociones, de sus pensamientos, y que seas tú el centro de su vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. En esta hora te habla tu amiga, tu hermana Marixa Córdoba, del Ministerio Gracia y Paz. Hoy quiero hablarte sobre la obra salvadora de Dios. Y este tema tiene muchos aspectos, muchos puntos que tocar, pero hoy quiero solamente tocar dos aspectos de este tema sobre la salvación. Y el primer punto es, ¿qué es lo que motivó a Dios a obrar